Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que todos los contenidos respeten a cabalidad el interés superior de la niñez, la igualdad de género y, en suma, todos los derechos humanos. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Hoy, 1 de mayo, este es un programa previamente grabado y mi nombre es José Ángel Domínguez. Me da muchísimo gusto, como cada emisión que me corresponde hacerlo, saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana Cecilia, como siempre, un placer saludarte. Y también me da mucho gusto, José Ángel querido, saludarte a ti, saludar a nuestras audiencias y saludar a nuestros invitados especiales de hoy. Sí, efectivamente, son compañeros muy apreciados y en una celebración muy especial porque todo este año hemos estado celebrando a nuestra querida Radio Educación. Rumbo a este centenario, quisiera invitarles a escuchar, a descargar la serie especial que lleva el nombre de Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Es una historia breve de una larga lucha, 10 episodios en los que la Defensoría de las Audiencias hace un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana, precisamente en nuestra emisora Radio Educación. El micrositio donde se pueden escuchar estos capítulos es radioeducación.edu.mx /serie _medio centenaria _defensoría. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir mandando su punto de vista, su opinión en audienciasre@cultura.gov.mx, ese es el correo electrónico. En la plataforma de X estamos como @audienciasre, en Facebook nos encuentra como Defensoría de las Audiencias RE y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, 55 12 33 29 15, el número en cabina es 55 41 55 10 60. Y mi querida Ana Cecilia, pues estamos de manteles largos celebrando un centenario de una radio emblemática en nuestro país. Exactamente, y además justamente el programa pasado les comentábamos a las audiencias respecto de la música original de la radio centenaria. Radio Educación cumple 100 años, casi empezó cuando la radio empezaba en México en el 21, pero está cumpliendo 100 años y no es poco. Estamos celebrando todo este año hasta noviembre, que es precisamente el aniversario, los 100 años de Radio Educación, y la Defensoría de las Audiencias quería darle una vuelta, una promoción y hablar con algunos de los que hicieron posible o de los que hacen posible que la radio centenaria se programe mes a mes y se puedan escuchar o se pueda hacer una suerte de recuento muy preciso, bien curado de lo que se ha transmitido y lo que transmite Radio Educación. Vale mucho la pena echarse un clavado, sobre todo a las audiencias de Radio Educación y a las audiencias que no conocían Radio Educación, en lo que ha hecho esta emisora cultural durante todo este tiempo. Sí, efectivamente, así que si ustedes tienen algo de tiempo o si comparten con nosotros esta buena nueva de invitar a las jóvenes audiencias a escuchar lo que Radio Educación ha hecho históricamente, bueno, pues se los agradeceremos infinitamente. Y yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Heriberto Acuña, es el jefe de la Fonoteca y Programación Musical de Radio Educación. Heriberto, ¿qué tal? Es un placer saludarte, gracias por tu tiempo. Encantado de estar con ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nuestra compañera Heréndira Salazar, clasificadora de acervos sonoros, musicalizadora en Radio Educación, efectista, música, poeta, en fin, es un estuche de monerías, nuestra querida Eren. ¿Cómo estás, Eren? Un placer saludarte. El placer es mío, muchas gracias por participar, que me hagan partícipe de este maravilloso programa, muchas gracias.
Al contrario, yo les querría preguntar primero que nada, aunque soy parte del Consejo Consultivo de la Radio Centenaria, del Centenario de Radio Educación, y ustedes lo saben que he tomado un poco de distancia, pero quisiera preguntarles cómo pensaron armar y por qué pensaron armarla mes por mes, la Radio Centenaria, un poco en términos generales para poder ir introduciendo este tema a nuestras audiencias, que no están familiarizadas ya con la Radio Centenaria. ¿Qué nos dice Heriberto? Claro, como ustedes podrán comprender, es bastante complejo hacer un recorrido rápido y ordenado y sobre todo completo, pretender hacer un recorrido completo de lo que ha sido la historia de Radio Educación, sobre todo cuando hablamos de 100 años de música, de lo cual seguramente nuestra compañera Heréndira entrará en detalle, y de más de 50 años de producción. Entonces, tratando de hacer un esquema que también facilitara este trabajo de selección o de curaduría, lo que se decidió es que durante un mes se programaran bloques musicales de cada una de las décadas que abarcan estos 100 años. Así que empezamos con música de 1920 y así hemos venido avanzando hasta que para octubre, noviembre de este año estemos llegando a la música que se ha hecho en estos últimos años. En el caso de la producción es diferente, porque hay que aclarar que la producción que se conserva en el acervo de Radio Educación es a partir de 1968-69, entonces también para facilitar un poco se estableció un esquema en el cual pudiéramos escuchar también una muestra muy, muy, muy breve de series que se produjeron también por década. Eso nos facilita la organización, insisto, así que cada 2 meses ubicamos una década, así que en noviembre, diciembre hicimos los años 70 y así hemos ido avanzando. Cada 2 meses vamos cambiando de década. Entonces es un esquema quizá muy cuadrado, si me permiten la expresión, pero creo que son de las herramientas a las que tuvimos que recurrir por la complejidad que representa hacer un recorrido de 100 años de música y al menos 50 años de producción. Claro, y ahí, mi querida Heréndira, pues has de estar de plácemes en tu calidad de clasificadora musical, de melómana. ¿Qué nos dirías desde tu punto de vista, en torno a esta Radio Centenaria, a esta curaduría y a lo que está causando en las audiencias y en los propios trabajadores de Radio Educación? ¿Cómo la ves? Pues fue un trabajo muy importante de mucha investigación, porque si bien en los años 20 todavía no se tenía una programación completa como la que presentamos a partir de diciembre, pero vámonos en orden. Esta propuesta de programar un mes por década o una década por mes, empezamos a partir de diciembre del 2023. Nos causó mucha emoción retomar este inicio a clasificadores, que eso también es muy importante mencionarlo. Somos 5 clasificadores en la fonoteca, quienes nos hacemos cargo de recibir la música, clasificarla, ponerla en diferentes carpetas, es decir, es un trabajo que nos ha ayudado mucho a la escucha, a poder seleccionar. Entonces se forma este equipo de programadores y esto quiero mencionar a mis compañeros, que es Daniel García, Salomé Mendoza, Lourdes Garzón, Fernando Malacara y una servidora. Y aparte 2 programadoras musicales que también se unieron a esta gran aventura de programar por décadas, que es Lourdes Eduardo y Anabela Solano. Ahora sí, vámonos por la parte de los 20. Iniciamos Daniel y yo. Si bien no había mucha música para retomar, investigamos, buscamos más música y nos fuimos desde los clásicos, pasando por la época moderna de los 20, que sería el Charleston, el Foxtrot, que ya iniciaban estos ritmos muy contagiosos.
incluso la música electrónica, que también tuvimos ahí una sesión con Daniel, que fue muy interesante, y todo esto lo fuimos contextualizando para apoyar a nuestro compañero locutor, que en este caso fue José Luis Guzmán. Le dábamos unos textos cortos, lo enriquecíamos con esta música, y esa fue la forma como empezamos a trabajar esta programación, al menos Daniel y yo. El resto de nuestros compañeros clasificadores y programadores ya lo hicieron de alguna manera, digamos, como se hace cotidianamente. Hicieron su selección también de investigación, así que en enero continuamos con los años 30, que estuvo a cargo de Fernando Malacara. Él programó todo este mes los años 30 con diferentes géneros musicales: bolero, danzón, chotis, música culta, en fin, fue una programación muy, muy rica en ritmos. En febrero pues fueron los años 40, en marzo fueron los años 50, abril los años 60, que es lo que estamos terminando. En este mes ya mañana martes concluye, nos despedimos de los 60 para dar la bienvenida a los 70, que es en mayo, junio los 80, en julio los 90, agosto los 2000, y como decía Heriberto, nos vamos acercando para celebrar el centenario con los 2020 y actualmente lo que estamos escuchando. Entonces, hemos descubierto, nos hemos dado cuenta lo rico que ha sido esta travesía musical, en lo que nos hemos encontrado la efervescencia de ritmos, la efervescencia de los géneros y cómo fueron despuntando diferentes orquestas, grupos, cantantes, compositores, hasta la fecha. Entonces sí es enriquecedor todo este bagaje musical que hemos estado presentando, y a lo cual invitamos a que se sigan sintonizando de 3 a 7 de la tarde, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y se van a encontrar con esta diversidad musical. Suena muy rico, Ana C., ¿no? Sí, yo le quería preguntar también a Heriberto Acuña, bueno, recordarle a nuestras audiencias que estamos platicando con Heriberto Acuña, jefe de la Fonoteca, y con Heréndira Salazar, clasificadora musical. Son personajes todoterreno de radioeducación, déjenme decirlo, en términos musicales y del paisaje sonoro. Y estamos hablando de la Radio Centenaria porque Radioeducación cumple este noviembre 100 años. Y hay que recordarle a nuestras audiencias que para que se puede escuchar la Radio Centenaria por el sitio de radioeducacion.edu.mx en internet, o también directamente, por supuesto, en la AM en el 1060. Y no sé si quisiera, bueno, le quiero preguntar a Heriberto Acuña si sabe o nos pudiera comentar algo sobre la programación no musical, y también pedirle que nos lleve de la mano a cómo escuchar exactamente o qué fijarnos, además de lo que ya nos dijo la querida manita Heréndira Salazar, en qué nos debemos fijar respecto de la programación de esta Radio Centenaria, y también qué viene, porque creo que podemos de una vez decir que se va a poder subir un sitio en donde se va a poder escuchar, o más bien se va a poder leer puntualmente qué acompaña o qué trae de contenido la Radio Centenaria. Bueno, creo que las audiencias de Radio Educación pues conocen muy bien esta historia. Hay radioescuchas que han seguido la emisión del 1060 desde hace muchos, muchos años, ha acompañado su vida. Entonces, como les decía hace un momento, es bastante complicado hacer una curaduría de entre más de 1000 series que se han producido desde 1968-69 a la fecha. Como les decía, este esquema de ir haciendo una selección de programas cada mes
o cada 2 meses en el caso de los programas, 1 mes en el caso de la música, pues nos ha ayudado, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que estamos de alguna forma limitados por el tiempo, y más adelante comentaré como cuáles son las opciones que vamos vislumbrando. Entonces, la idea ha sido buscar dentro del acervo cuáles han sido las series emblemáticas. Y eso es bien difícil porque no solo hay una serie emblemática, hay muchas series emblemáticas y que todas tienen un valor. Es verdaderamente complicado decir esta entra, esta no. ¿Cuántos capítulos de una serie podemos poner? ¿Cuántos tenemos que hacer a un lado? Pero creo que lo importante aquí es hacer énfasis en esta riqueza temática que ha abarcado y que ha caracterizado a Radio Educación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este mes de abril que concluyó, tenemos series musicales de carácter informativo, dedicado al público infantil. Les voy a dar algunos títulos. Por ejemplo, está Toño Come Moscas, hay una serie que se llama Del Dicho al Hecho, Verde Azulado, están los cuentos de Guy de Maupassant, Hay Memoria, Voces de Ayer, Y si vivo 100 años, que es una serie musical. Musáfrica, por ejemplo, Musáfrica Madrid, que fue una colaboración donde se hace un recorrido por la música africana que ha influido en España o que influyó en algún momento en España. Para el mes de mayo tenemos otras series como las dedicadas al público infantil, Besos de Papel, Vuelve a la Vida, El Sensontle Pájaro de las 400 Voces, algunas radionovelas como Y Matarazzo no llamó, Benita Galeana. Hay otras series musicales, por ejemplo, Brasilirismo, que era una serie que produjo Marcial Alejandro, las canciones Tras la Frontera, Canciones para Desamar, El Acordeón al Aire, Palabras de Jazz. En fin, es una muestra, es eso, ¿no? Difícilmente podríamos aventurarnos a decir que es lo mejor o que es todo lo importante de Radio Educación. Por supuesto que no, es una muestra, y justamente a partir de la escucha que ha hecho el público de estas series, les viene a la memoria otros nombres de series, de programas, de contenidos que en algún momento habrá que recuperar y plantear un esquema en el cual se puedan ir transmitiendo estas series. Hay que aclarar que en algunos momentos tanto la señal de FM como la de AM están transmitiendo lo mismo, y a partir de las 4 se hace una separación de señales de tal manera que la FM continúa con su programación, digamos, normal, y la AM abre este espacio para la radio centenaria, y es ahí donde estamos en este momento transmitiendo esta selección de programas. Pero creo que nos va dando como una pauta para que pensemos que una vez que terminemos esta parte que ya se ha esquematizado, que se ha programado, muy probablemente podamos, aprovechando esta diferenciación de señales, de transmisiones, quizá plantear un esquema de programación de contenidos en los que podamos poner las series completas, ya no hacer solo una selección de 4 o 5 programas de cada serie, sino avanzar o más bien presentarle al público un número mayor de series. Es decir, como que nos abre la posibilidad de ver otros esquemas de cómo ofrecerle al público estos materiales. Claro, qué interesante y qué complicado al mismo tiempo establecer estos criterios de selección, como nos comentas, mi estimado Heriberto, pero en este intento de equilibrio entre la música y las temáticas, me pregunto, como se preguntaba Ana Cecilia, si tú has detectado, y me encantaría también escuchar el punto de vista de la querida Heréndira Salazar, si la radioeducación en sus contenidos hablados, en sus contenidos, digamos, de investigación y tal, se ha orientado hacia ciertas temáticas, no sé, la cuestión de las mujeres, la cuestión de los derechos humanos, el campo. Tú que has estado revisando recientemente ustedes con este equipo maravilloso de Radio Educación, ¿qué nos dirían en ese sentido? Personalmente, quizá la respuesta suene muy, muy sencilla, pero finalmente hay que decir que
el perfil, el carácter de Radio Educación ha estado definido desde hace mucho tiempo y creo que si en este momento hay una preocupación por la salud, por la diversidad sexual, por la educación sexual, por el análisis de los eventos sociales, políticos, etcétera, etcétera. Esto mismo sucedía en los 70s, en los 80s, en los 90s. Es decir, es una constante en el perfil, en el contenido, en lo que ofrece Radio Educación a sus audiencias por este interés de ir creando criterios para que estos públicos tengan información con fundamento como resultado de un proceso de investigación, de análisis, que no es nada más soltar la información por soltarla para ver qué se imagina la gente, sino con seriedad, con profesionalismo, que es una de las características de Radio Educación desde siempre. Entonces, aunque parezca curioso, por supuesto, los temas son diferentes, ¿no? Digo, si ahora se habla de la guerra en Ucrania, pues antes se hablaba de los movimientos sociales en América Latina como consecuencia de las dictaduras, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una preocupación por los temas sociales, políticos, etcétera, etcétera. Digo, a lo mejor lo repito un poco, pero ha sido una constante y ha sido siempre este interés de crear criterios en las audiencias. Entonces, creo que desde ese punto de vista pareciera que Radio Educación no ha cambiado, sino más bien se ha ido adaptando a estos, a los diferentes momentos por los que ha transitado. No sé si la manita quiere decir algo. Si me permite nada más para redondear. Ha sido muy importante en cada década, cada programadora, hemos acercado a la música, nos hemos acercado a la música social. En cada momento hemos buscado esta forma de expresar las preocupaciones del ser humano en general. La vida social, la vida política, en cuanto nos ha permitido, y por décadas hemos descubierto canciones, melodías que se acercan a este perfil musical que siempre ha tenido Radio Educación. Recordarle a nuestras audiencias que estamos hablando sobre la radio centenaria, la radio 1060. Me parece que las audiencias que no conozcan o no estén o no hayan frecuentado la 1060 pueden ahora, o Radio Educación, es decir, nuestras audiencias muy jóvenes, que esperamos que las haya, pueden asomarse, porque sirve también esta radio centenaria como un repaso, como un recorrido, como un catálogo de cosas muy buenas que escuchar y de una producción de la historia, digamos, que se originó y se propuso sonoramente desde Radio Educación. Entonces vale mucho la pena que nuestras audiencias jóvenes se asomen, escuchen, atiendan, se metan al micrositio. Ya nos comentó Heriberto qué programas hay, ya nos comentaron los dos, Heriberto y Heréndira, de qué se está tratando la música. Está también Cachivaches, está Jacinto y Esteban, cada chango a su mecate, está Sucede en las mejores familias, Elisa, Fin de siglo, y nunca se puede, porque esa es la tarea de un programador, nunca se puede ponerlo todo, entonces hay que hacer selecciones y las selecciones son elecciones. Yo quiero hacer una última pregunta a los dos, tanto a Heréndira Salazar como a Heriberto, en su carácter de colaboradores, es decir, de servidores, de funcionarios de Radio Educación, respecto del peso y la responsabilidad que tiene para ustedes, la emoción que les ha dado o que les suscita colaborar con la programación y la hechura, digamos, de celebración sonora. Si quieren, empezamos por Heréndira y después por Heriberto. Bueno, sí, por supuesto, es un compromiso muy importante, y para nosotros, quienes estamos eligiendo y haciendo esta curaduría musical, el compromiso de que estamos pensando en las audiencias que nos empezaron a escuchar desde los años 60, digamos 1978, que es donde arranca ya continuamente Radio Educación. Hacia atrás, lo que suponíamos que se estaba escuchando o que se pudo haber escuchado a través de Radio Educación, la música de diferentes géneros musicales, sin olvidar, por supuesto, la música mexicana, la música latinoamericana, que empezó a despuntar con este compromiso social de muchos compositores
por decir algunos, Víctor Jara, Violeta Parra, Juan Manuel Serrat, etcétera, etcétera, que tuvieron un compromiso muy importante en su entorno y que lo expusieron a toda la humanidad. Heriberto, ¿cómo te despides? Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. En realidad hay como dos momentos en este trabajo, ¿no? Cuando empieza uno a esquematizar y entonces mide uno tiempos y calcula el número de programas y entonces todo lo ve uno de una manera como muy fría, ¿no? Y anda uno a la carrera porque hay que atender otros temas, pero entonces sale uno corriendo y finalmente entrega uno la selección de programas y los audios. Es decir, si me permiten, el término es la talacha de todos los días y pareciera que por algunos momentos no piensa uno en las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias vienen cuando la gente escucha la transmisión, le trae recuerdos y empieza a llamar, a comentar, a enviar sus mensajes donde dice, es que yo me acuerdo de esta serie me ayudó, me aportó esto, aquello. ¿Sí? Reviven esos momentos y creo que es una parte muy emotiva cuando la gente de repente dice, yo me acuerdo que cuando era niño escuchaba esta serie porque me la ponía mi abuelito o mi papá. Entonces vas creando, vas colaborando a crear esa parte emotiva de escuchar la radio, te trae recuerdos, te trae emociones, por lo tanto, y creo que esa es una satisfacción muy importante que a lo mejor vivimos en diferentes momentos, pero cada vez que alguien nos habla y nos dice gracias por haberme traído estos recuerdos, la verdad es que nos da una satisfacción enorme. Hablando excelente. Tanto del trabajo de la preservación de los acervos como todo el esfuerzo que ha hecho la gente que trabaja en particular con el tema de la música. Así que encantado, la verdad es que es sorprendente, aunque sea un solo mensaje que podamos recibir en un día que nos diga qué alegría me dio escuchar este programa de hace 30 años, con eso creo que vale la pena. Se cumple. Sí, vale la pena. Por supuesto. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, y esta conversación seguirá seguramente. Ya no tenemos tiempo, quiero decirles que la defensora de las audiencias es la maestra Ana Cecilia Terrazas. Mi nombre es José Ángel Domínguez y le doy voz a un equipo de producción que comanda Mario Ledesma. Hasta la próxima. Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que no sean aptos para niñas y niños. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audienciasre@cultura.gov.mx. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.